A ver, comenzamos entonces la grabación. Vamos a checar porque aparentemente YouTube no me deja hacer en vivos desde el celular, que es que porque no tengo 50 suscriptores. Entonces, pues esto lo tendremos que hacer grabado. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, pues ahorita estamos haciendo la prueba a ver qué tal queda cuando estoy grabando con el celular y digamos como para hacer otras pruebas. Aquí les estoy enseñando como la parte de atrás de la casa, que es donde nosotros vivimos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a instalar una extensión del timbre. ¿Me ayudas, amorcito? Listo, ayuda para la escalera, por favor. ¿Aguanta? ¿Qué? Vale. ¿La cacho? Va, sí. Ya pasó. ¿Está? Ajá. Vas para allá. ¿Estás? Espérate, el cable. Ya. Volteate. Para que veas lo que estás haciendo. ¿A dónde? ¿Así? No, ponte allá abajo porque está cargando. Sí, ahí está. Así es así. Sí. No se me ocurrió otra forma Ahí está. de voltear. Ya. Me va a decir, me va a gritar que no haga esa pendejada o algo. ¿A dónde? Que la verga. Ahorita lo acomodo. Ustedes disculparán el lenguaje adulto. Ya. Está. Ahorita lo acomodo. Ya está, mira. El lenguaje adulto de alto impacto. Pero ya la acomodé. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El padecimiento que yo tengo es derivado de una lesión en los nervios de la espalda baja, aparentemente, ¿no? En realidad no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió ahí, pero digamos todos los datos que tenemos hasta el momento pues apuntan en esa dirección. Entonces, me hacen una operación para corregir los discos que ya están vencidos y de esa forma hacer espacio para que no se siga presionando el nervio, ya que que me hacen esa operación recupero yo altura, que yo medía antes más, era más alto, pero pues el dolor se queda. En realidad nunca se fue el dolor, que es mi principal problemática. Y al contrario, ¿no? Se ha estado subiendo de intensidad conforme va pasando el tiempo. Entonces, digamos, lo que a mí me afecta es el dolor. Empieza a subir de nivel hasta un momento en el que me incapacita. O sea, me incapacita de todo, ¿no? Ahorita, en este momento, tengo dolor, ahorita les muestro. Tengo dolor aquí en esta parte de las piernas, principalmente va la pierna izquierda, pero comienza aquí, pues tengo aquí como que se irradia hacia acá, va por aquí por los lados y por las nalgas, y acá de ese lado no se siente tanto. De aquí tengo un parche sin sensibilidad como efecto secundario de la cirugía, pero digamos ya se reconectaron o ya remapeó el cerebro esa zona y ya tengo sensibilidad de nuevo. Entonces de aquí viene afecta pues a los músculos largos, ¿no? Aquí varios músculos de las piernas, no sé cuántos haya, y afecta principalmente en la parte de abajo. Entonces aquí en los de la pantorrilla, en el que sube los dedos y el que baja los dedos, en esa parte tengo yo ahorita que es algo que
descubrimos recientemente, tengo yo como que se manda la señal a ambos. Teóricamente debería de, cuando se manda la señal de un lado, el cuerpo automáticamente inhibe la señal que está del otro lado. Así es el funcionamiento correcto, pero en mi caso pues no sucede así. Entonces hay momentos en los que se manda la señal simultáneamente y pues trato de subir y bajar, bueno, se tratan de subir y bajar los dedos al mismo tiempo, y pues eso crea tensión y pues es como si, digamos, es una lucha de vencidas entre uno y otro, ¿no? Y yo creo que si en algún momento no logro controlarla, pues va a terminar hasta que uno rompa al otro, ¿no? Hasta que se rompan ambas fibras o ambos tendones o lo que corresponda. Entonces, mi discapacidad no tiene que ver directamente con la movilidad. Tiene que ver con que al momento de que estos dolores, que la verga, perdón, pues aquí estoy, soy pendejo. Entonces tiene que ver más bien con que con la intensidad de dolor que está en determinado momento. Entonces, si el dolor pasa de cierto, digamos, de cierta intensidad, pues termina incapacitándome, ¿no? Ya no puedo hacer nada más. Y pues eso hace que no me pueda mover ni pueda hacer nada, ¿no? Denme un segundo. Eso explica muchas cosas. Yo creo que si le pongo grapas, a lo mejor esta madre tendrá con quién grapar. Denme un segundo. Bueno, me siguen escuchando de todas maneras. Entonces, el asunto tiene que ver principalmente con que a niveles controlables este dolor, ¿no? El dolor que viene, está ahí todo el tiempo, ¿no? Y para eso sirven los medicamentos. Los medicamentos lo que hacen es, pues justo tratar de mantener en control ese dolor. La problemática que ha venido surgiendo en los últimos tiempos es que a pesar de ir subiendo las dosis, normalmente cuando uno usa algún cierto tipo de medicamentos, vas creando resistencia. El cuerpo se va acostumbrando a
al medicamento y tiene menor efecto. Entonces, ¿cómo chingados se abre esta? Dame un segundito. Déjame descifro cómo se abría porque ya no me acuerdo. Déjame ir por el manual porque ¿para qué le ando jugando aquí? No, nada más voy a perder el tiempo. Para eso existen los instructivos. Para que sepas cómo usar las herramientas que compras. Lean siempre los instructivos de cualquier cosa que compren, de una televisión, una lavadora, cosas así, porque eso aparentemente era correcto. O sea, más bien lo que estaba intentando hacer, que es abrir esta, es para cuando se atoran. Era hacerle duro. Y esta nada más hay que sacarle el porta. Ok. Nada más hay que sacarle el portagrapas y ya con eso es suficiente. Veamos, ¿me agarrará 2 paquetes o tendré que ponerle de uno en uno? Justo 2 paquetes agarra. No es cierto. Es de uno en uno. Porque si no, no entra. El topecito. El topecel. No, el topec. Yo iba a decir que estas nuevas máquinas chinas salen buenas, pero en realidad casi siempre han sido chinas, nada más que pues hay de calidad, ¿no? Igual que los mezcales o el tequila, no todo viene de Jalisco, pero no es igual, no es lo mismo. Bien. ¿Por qué estoy usando este tipo de grapas? Porque esta pared está, no sé si por el sol o por la forma en cómo la hicieron, se está deshaciendo con el tiempo. Se está como convirtiendo en polvo. Entonces quién sabe si haya sido algún problema de construcción o que por el clima se esté dañando. Y por eso no le puedo poner grapas normales de clavito, porque al momento de estarle pegando varias veces se empieza a deshacer. Entonces voy a tratar con estas grapas de presión, ver si con eso podemos agarrar el cable y después ya sustituir esta canaleta y poner una canaleta en forma. Yo creo que aquí por el sol, más que canaleta, convendría poner un tubo conduit. Yo creo que con el de pared delgada es suficiente. Ok, eso no quiso. Ahí estás. Ahorita el que están escuchando es Drusito, que no puede dejar de salir en ninguna de las grabaciones que hacemos en esta casa. Dice, yo también participo. Yo también quiero ser influencer, mamá. ¿No? ¿Lau?
Me decían. Entonces, pues aquí está el escote de plomero. Si no tiene escote de plomero, entonces no es un buen técnico. Es parte de lo que nos enseñan en la escuela. Para que te den la licencia de electricista o la licencia de plomero, necesitas saber cómo enseñar el escote. Si no, no confíen en uno que no lo tenga. Ay. Este techito lo hice hace unos años cuando llegamos aquí a Querétaro. Y básicamente lo hice yo solo. Porque pues esto estaba al intemperie. Y pues no tenemos espacio suficiente para poder tener nuestras cosas. Entonces hice esto con algo que se llama construcción de acero ligero. Y es básicamente como la estructura que se hace para poner la tabla roca y así, ¿no? Aquí en México. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, a veces se usa este tipo de construcción para las casas, pero pues a ellos les gusta más construir con madera. No sé por qué, ¿no? Aparentemente es porque sale más rápido y es más rápido construir. O sea, sale más barato y es más rápido construir, pero pues con los precios que tienen ahorita, creo que eso ya no es tan real, ¿no? Yo creo que más bien se acostumbraron a hacer eso y porque aparentemente es fácil. Entonces, quizá es porque requiere un poco menos de labor manual y requiere técnicos o trabajadores menos especializados. Pero pues quién sabe, a lo mejor del que fabrica, no sé, las tablarrocas o el que fabrica los postes de madera que se ponen para hacer las casas, ha de ser senador o algo así, que no lo dudaría ni por un momento. Entonces, les sigo platicando de mi padecimiento. Aquí el problema es que de repente la intensidad de ese dolor empieza a subirse. Entonces, técnicamente, si consideramos la parte mecánica del cuerpo, pues parece estar en perfectas condiciones. Entonces hacemos las radiografías, las resonancias. Ay, esto está duro, espérenme. Las resonancias, las tomografías y demás. Y pues entonces aparece estar bien. O sea, no se ve que haya ahí algún daño activo. Pero pues el dolor sigue, ¿no? El dolor no se va. Entonces, pues no tenemos ahorita manera de combatirlo porque no hay un diagnóstico, no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me refiero a mis médicos tratantes y yo, pues no tenemos ahorita una idea clara de qué es lo que está provocando el dolor, solo sabemos que pues está ahí, ¿no? Y pues ese dolor es incapacitante.
no es incapacidad, o sea, no, digamos, no me limita, por ejemplo, a hacer esto que estoy diciendo ahorita. Subir, bajar escaleras, brincar. Me cuesta ya trabajo porque ya perdí movilidad, pero puedo brincar, puedo nadar, puedo hacer ejercicio con los brazos, pero es como si tuviera un timer. De hecho, tengo programado aquí en mi reloj. Voy midiendo mi actividad física, entonces me va avisando, me vibra cuando llevo mucho tiempo moviéndome de esta, perdón, moviéndome de esta manera. Entonces me avisa, ¿sabes qué onda? Ya, párale un poquito. Y también al contrario, cuando estoy sentado en la compu trabajando, me avisa cuando ya llevas demasiado tiempo eh, estacionario, necesitas empezar a moverte. Porque si quedo mucho tiempo en una o en otra, o sea, si hago actividad durante mucho tiempo, entonces eso me termina afectando, me crea crisis de dolor. Y si eh, también si me quedo sentado, si me quedo acostado, entonces es un problema para dormir porque si estoy durante mucho tiempo acostado me empieza a doler la espalda, entonces eso me despierta en las noches. Aunque tome quetiapina para dormir, eso me reactiva y me dice, necesitas moverte, ¿no? Mi cuerpo, ahí no el reloj. Y si no me muevo, o sea, las noches a medianoche tengo que parar una o dos veces aprovecho pues para ir al baño, ¿no? Pero tengo que caminar un poco y tengo que, voy, tengo que caminar un poco y tengo que hacer estiramientos, entonces normalmente me paro al baño y ya hago para arriba, para abajo. Pero como estoy muy cansado, a veces me quedo dormido en la taza del baño. Entonces ya hasta que cabeceo y una vez me puse un madrazo con el portarrollos. Y ahí sí me dolió. Creo que está. Me hizo una rajadita. No lo suficientemente profunda como para que requiriera eh, atención médica, pero sí fue dolorosa, ¿no? ¿Qué, Wiri Wiri? ¿Te quieres bañar? A ver, bañar. Ven, ven. No sé si alcancen a ver, pero esta niña una vez la mojé y le gustó mucho. Entonces me pide baño cada que me ve con la manguera. Ya se me acerca. Y hace una cara de disfrute así de, qué rico, qué gusticidad del agüita. Ya, a ver, tú, jarrito, báñate, mugres. Estás como tu mamá. Te persigue la lluvia. No hay escape de esto. Ya, más. Ay, ay, cuidado, cuidado. Estás cayendo. Déjame te enjuago. Ya. ¿Más, bebé? ¿Quieres más, bebé? ¿Mm? Ay, sí, qué rico. Qué rica agüita, bebé. Ay, oh, qué agusticidad. Oh, sí. Oh, sí. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Estuvo lloviendo como 3 días aquí en Querétaro y no los bañé, entonces ya están
exigiendo su agüita, ¿verdad, bebé? A ella, el Benito es a la que más le gusta. En algún momento lo sacaré a cámara. A estos dos no les gusta, pero pues de todas maneras vamos a regarlos como las plantas. Ahora, si quieres. Ay, sí, qué rico. Oh, sí, qué rico. ¿Ya? ¿Así o más? Oh, qué rico. Oh, sí, qué rico, agüita. Báñate, mugres. Báñate, mugrosa. Sí. Pero ni los sacaste en cámara, ¿verdad? De los bebés. No los puedo sacar ahorita. En cámara. No, pues sí, no los O puedo. sea, que es que mover la cámara. Sí, pues tengo que mover y se me hace más relajo. Pues como ahorita ya me tocó descanso, me tenía que bajar. Sí, ya. Yo aproveché para mojarlos en ese momento. ¿Mm? Se ven muy bonitos. Oh, Pues ya ahí voy avanzando. Ya llegué aquí, ya nada más necesito dar la vuelta para acá. o sea, otro tanto del Yo creo que sí. después queda. Sí, estoy por el... Ese como más bien son diferentes tipos de paredes. ¿Ya me bañaron? Déjenme encontrar el dichoso martillo para poder poner las otras grapitas para cables. Las grapas para cables son útiles cuando tu instalación está, eh, digamos, es instalación por dentro de la casa. O sea que no está expuesta a la... ¿En interiores se llama? Bueno, cuando está en interiores, porque no está expuesta al agua, bueno, a la lluvia, al sol, a, a que lo raspen, etcétera. Entonces, en esos casos, sí puedes usar esto. Cuando es para exteriores, tienes dos opciones. Lo ideal, que es o poner tubo conduit de metal, porque el tubo conduit de plástico, pues también termina por degradarse con los elementos. Tubo conduit de metal o, en su defecto, utilizar, ¿cómo se llama esto? Cable para exteriores. Este cable trae, además de su aislante normal, trae un aislante extra en la parte externa que cubre los conductores y normalmente es bastante gruesito y resiste bastante bien estos elementos. Ahora, siempre que utilizas este cable de uso rudo, hay que tomar en cuenta que esas son instalaciones temporales. Digo, temporales varía mucho, ¿no? Porque bien puede ser temporal durante 10 años, pero pues lo ideal es que en algún momento, lo más pronto posible, utilices ya este otro tipo de conduit. A lo mejor puedes usar el mismo conductor que ya tenías puesto, pero ahora dentro del tubo. Y así pues no te arriesgas a que haya cortocircuitos, a que tengas fugas de electricidad, a que haya algún accidente con alguna persona que toque algún conductor degradado y que le dé un besito a esta cosa. Entonces, pues normalmente así es como
como se hacen estas. Esta pues está en relativamente interior, porque aquí tenemos la lámina de policarbonato que nos cubre del sol y encima de ella tenemos una malla sombra que limita la cantidad de sol que entra aquí. Por lo que estoy viendo no es suficiente. La que usamos es una que es negra por abajo y es plateada por arriba. Entonces lo que hace es deja pasar relativamente poca cantidad de luz y rebota gran cantidad de la radiación solar que llega. Aquí tenemos aquí en la casa dos especies distintas de mascotas. Tenemos ninfas, que son a los que estaba bañando ahorita, y tenemos chinchillas, que son a los que estaba arreglándoles hace un rato esta agua. Cada uno de ellos tiene diferentes necesidades de luz solar. Entonces, de repente, como encontrar la configuración ideal para ambos, pues es complicado. Porque las chinchillas que vienen de un ambiente andino tienen necesidades mucho menores de luz y las temperaturas en las que viven también son más bajas. En cambio, las ninfas son de la parte semidesértica de Australia. Entonces ellas están acostumbradas tienen necesidades mucho más altas de luz, bueno, de luz solar, y como verán, no soy muy hábil con las uñas de clavito. Ahí estás. Creo que mi problema más bien viene de mi técnica de clavado. Creo que nunca aprendí bien a usar el martillo. Y por eso doblo los clavos. Porque he visto gente que utiliza, digamos, los mismos y en el mismo lugar. Y pues muy rápido meten los clavos sin tanto problema. Pero pues yo no aprendí a hacer eso muy bien. Soy autodidacta en muchas de las cosas que hago. Pero he tratado de profesionalizarme. Entonces, si digamos hago reparaciones en aparatos eléctricos, aparte de mi formación que ya tengo, pues hay que actualizarse, ¿no? Porque también cambian los estándares, cambian las formas de hacer las cosas. Entonces, ahora que estaba actualizándome los nuevos códigos eléctricos aquí de México, así me di cuenta de que estaba súper desactualizado, ¿no? Y pues creo que tiene razón, porque yo aprendí electricidad cuando iba a la secundaria. Nos estamos hablando hace 30 años más o menos, ¿no? Un poquito menos quizá. Entonces, pues en 30 años sí ha habido cambios, y hace 30 años, de todas maneras, los códigos eléctricos en México estaban desactualizados, ¿no? Y también no eran como muy precisos los que nos enseñaban en la escuela. Básicamente te daban la capacitación suficiente para reparaciones y diseño muy básico de circuitos eléctricos domésticos,
Entonces ya cuando te metes a otro tipo de espérame. Ya cuando te metes a ver otro tipo de requerimientos, pues sí te das cuenta que las cosas que aprendiste no son adecuadas, ¿no? para este asunto. Y sobre todo estando uno chamaco, a veces ni pone atención, ¿no? Yo recuerdo que una vez revisando, no sé, creo que estábamos limpiando un cuarto ahí en casa de mi amigo Borre y nos encontramos nuestros apuntes de la secundaria y empezamos a revisarlos, ¿no? Entonces, digamos ya nosotros siendo adultos jóvenes, ya tienes una perspectiva distinta, ¿no? De qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya cuando eres, pues, adolescente, que no tienes ni idea de qué está pasando porque careces de la experiencia necesaria, ¿no? No significa que uno sea más pendejo, uno solamente es menos experimentado, ¿no? Porque el que es pendejo, pues va a ser pendejo toda su vida, ¿no? Y algunos, pues, tratamos de minimizarlo, tratamos de combatir nuestra propia pendejez de la mejor manera posible. Entonces, estábamos revisando ese cuaderno y ya viendo pues, los apuntes, no recuerdo el nombre del profesor, pero me acuerdo que tenía bigotito. Y la mayor parte de los alumnos, teníamos a él y un profesor güero de taller. Entonces, pues todos preferían al profesor güero de taller porque pues nada más era echar desmadre, ¿no? Entonces, contábamos chistes y al final de cuentas también, después ya pensándolo, creo que fue importante como para nuestra socialización, ¿no? Entonces no fue completamente perder el tiempo con el otro profesor, aunque nosotros lo percibiéramos así, ¿no? No sé si lo haya hecho a propósito o si simplemente realmente no quería hacer otra cosa, ¿no? Porque a final de cuentas técnicas pedagógicas existen muchas. Entonces teníamos a este otro profesor, el profesor de bigotito, y él de repente nos daba apuntes, ¿no? Y nos platicaba de ciertas tecnologías. Entonces nos hablaba acerca de las celdas solares, nos hablaba acerca de justo los calentadores solares, la tridilosa, la construcción ligera. Y ya cuando empezamos a ver pues lo que nos había dado, pues ya Borre y yo dijimos, ay güey, pues este profesor sí nos estaba enseñando así la tecnología de punta en ese momento, ¿no? O sea, era lo más, lo más novedoso en ese momento. Y uno chamaco pendejo que no le pones atención, pues no supimos aprovechar, ¿no? Ese conocimiento que nos estaba brindando el profesor. Algo sí súper novedoso, ¿no? Y eso fue porque justo nosotros estábamos como en un proyecto de generación eléctrica, Borrillo, en ese momento. Un poco como experimentación casera, así que más por el placer de aprender que por realmente crear algún producto funcional, ¿no? Y
Y pues sí, a mí me sorprendió, ¿no? Porque justo nos hablaba este profesor ya de estas cosas. Pues en ese entonces, ¿qué estamos hablando? Unos 10, 15 años antes, ¿no? Y hasta hace unos 5 o 6 años, pues todavía eran como consideradas de vanguardia, ¿no? Estas cosas de los calentadores solares y poner celdas fotosolares en tu casa y la chingada. Ahorita ya es como más normal, ¿no? Y ya hay más compañías que hacen eso. Pero pues hasta hace 10 años no había, ¿no? Y este profesor pues nos estaba diciendo hace 30 años, estaba 25 años adelantado a su tiempo, ¿no? Pero pues uno no lo supo aprovechar. Por lo menos nosotros dos nos dimos cuenta pues hasta mucho tiempo después. No sé cómo haya sido con alguno de mis compañeros. Quizá alguno de ellos sí se interesó y sí aprovechó, y a lo mejor ahorita uno de ellos ya tiene una compañía que instala en esas madres. No sé, ¿no? Ah, tengo que subir a enjuagar esto. Estos de aquí son nuestros desagües pluviales, que igual son caseros y temporales, ¿no? Entonces los hice con manguera de lona, de la que se utiliza para bombeo en el campo, porque estar en el campo es maravilloso, donde no hay ruidos ni gritos, solo está el cantar de los pajaritos, pío pío. Entonces esta se utiliza para eso, sí es mucho más económica que la manguera convencional. Sobre todo porque la diferencia entre estas y las mangueras convencionales es que las mangueras normales, como estas, necesitan, bueno, como la que les enseñé hace ratito, que también es económica, pero digamos está construida de forma distinta, porque aquella necesita resistir presión y esta no. Esta, digamos, es una manguera despresurizada. Entonces esta se pone en la salida de las bombas, ahora sí que nada más para desaguar. Y las otras mangueras que tienen, digamos, como forma más como de tubo, es para cuando se crea la presión negativa, que es la que chupa el agua, para que no se colapse y no se quede tapada. ¿Que tú también estás platicando, Durcito? Sí, 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 bla, bla, bla. Ah, güey, 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 güey. Güey, güey, güey. Entonces, pues sí, ya vimos y ya dijimos, ay, güey, no, pues está chingón esto que nos estaba enseñando el profesor. Pero pues no. Ahora sí que no supimos, ¿no? Y lo ve ya uno distinto como adulto, ¿no? Yo ahorita lo pienso, pues otros, no sé, 20 años después, como la novela de los Tres Mosqueteros, ya lo pienso y ya lo interpreto de manera distinta, ¿no? Justo lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Que uno dice chamaco pendejo, pero pues creo que cada una de las edades por las que pasamos tiene su propio valor, ¿no? No creo que sea yo más sabio o más inteligente en estos momentos que lo que fui hace
20 años, ¿no? Hace 30 años. Al contrario, ¿no? Creo que ahorita soy un poco más pendejo, pero pues, eso tiene que ver con el propio desarrollo y la degradación biológica normal, ¿no? Que viene con la edad. Denme un segundo. Ahorita que puedas me regalas agüita, ¿no? Por favor. Ay, ay, ay. Mi ciática. Lumbalgia asiática con artrosis y fatiga crónica. Ay, 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 ¿qué te digo? Pío, pío. Entonces, pues es eso, ¿no? Y aquí el asunto, ¿por qué se vuelve discapacitante el dolor? Porque ahorita me ven que estoy trabajando, pero ya ahorita tengo que detenerme. Incluso ahorita voy a parar también la grabación porque ya no puedo avanzar más. Si ahorita me sigo esforzando un poco más, me voy a crear un ataque de dolor que me va a dejar en cama 2, 3, 4 días. Entonces tengo allá en mi cajita, porfa, en mi mesa. Ajá. Entonces también tengo que ser responsable, ¿no? Y empezar a conocer mis propios límites. Creo que he sido algo excedido, ¿no? Creo que no he podido ni descifrar muy bien qué es lo que está pasando, ni medir exactamente hasta dónde, qué puntos puedo llegar y qué puntos no puedo llegar. Y esta es una discapacidad invisible, ¿no? Porque cuando la gente me ve en la calle, ayer que fuimos a comprar cosas, ¿no? O sea, ustedes ven ahorita que estoy subiéndome, yendo para allá, yendo para acá, y pueden ver en el short, voy a ver si se los pongo por aquí en una etiquetita, en el short del día de ayer, cómo al bajar las escaleras ya estaba, apenas podía caminar. Pío, pío. Le voy a hacer como, hay un cuate que se llama Joey Swole, es como de gimnasios y sí, ya casi termino, ahorita lo aprendemos. Qué dulcito. Bola de chismoso. En su cara. Sí, ahorita lo aprendemos ya. Ah, pensé que me estabas diciendo. No, estoy grabando. Ay, ¿para qué estamos? Entonces, como viéndome, o sea, ayer, está el ejemplo de ayer, ¿no? Con las escaleras. Y cuando voy bajando las escaleras, incluso con la ayuda de un bastón, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y estamos hablando de que soy yo mismo, en dos momentos distintos, ¿no? Y en dos lugares distintos. ¿Qué es la diferencia? Que aquí estando en casa puedo tirarme aquí en el piso sin problemas. Y aquí me quedo y tengo todas mis medicinas a la mano. Y cuando estoy en la calle, tengo que estar pensando en que tengo que guardar suficiente energía para llegar a la camioneta y de la camioneta regresar a la casa, porque no tenemos quien nos lleve, ¿no? Que si se desata una crisis de dolor, la gente se desconecta, si me ve tirado en el piso, ¿no? Ha habido veces que he tenido que acostarme en el piso para descomprimirme y la gente te ve así raro, ¿no? Lo entiendo porque no es una conducta normal, pero a veces eso te crea sí, no, o sea, sí, no es nada más conflicto, o sea, hace que los empleados de ciertos establecimientos se terminen sacando de ahí, ¿no? Porque no tienen la empatía de preguntar primero qué es lo que está sucediendo, ¿no? Asumen cosas, se crean una historia en su cabeza y para ellos, pues ya estás haciendo tú algo malo, ¿no?
Entonces, pues por eso necesito usar la silla de ruedas en la calle, porque de esa manera ahorro la mayor energía posible. Porque si no termino como en el short de ayer, ¿no? Que ayer fueron unas cuantas horas. ¿Cuántas horas salimos? ¿3, 4 horas? Y ya estaba yo, llegué directamente a acostarme, ¿no? A tomarme mis medicamentos. Tuve que tomar 2 dosis extras de, ¿cómo se llama el antidolor? Analgésico, para poder controlar y para que no se desatara eh, el ataque de dolor. Entonces, ya me ha sucedido en varias ocasiones, ¿no? Que me estaciono en la parte de discapacitados. Tuve que poner por todos lados de la camioneta signos de discapacitado. Y a pesar de eso, tengo mi carnet. Y a pesar de eso, la gente ve que bajo de la camioneta y me ven relativamente joven, me ven relativamente fuerte, ven que puedo caminar y dicen, oye cabrón, pues tú no tienes ninguna pinche discapacidad, ¿qué haces aquí, no? De todas maneras no me pagan. O sea que me van a desmonetizar si de todas maneras todavía ni me pagan ni madres. Entonces, no hay esa empatía, ¿no? De las otras personas de preguntar primero qué es lo que sucede, ¿no? Y, desafortunadamente también hay mucho abuso, ¿no? De las personas. Están claramente marcados estos espacios y no son respetados, ¿no? Entonces, digamos, entiendo que la gente se me acerque. Creo que debería de ser de otra forma, de una forma más respetuosa y preguntarme, oiga, señor, ese es un espacio para discapacitados, ¿puede usted ocuparlo? Ah, pues sí, sí, mire, yo tengo este cartel, ya tengo mi carnet, ¿no? Va, sin necesidad de pedir más explicaciones, ¿no? No tengo por qué andar presentando mis estudios, ¿no? O sea, una vez tuve que sacar la placa de esta resonancia magnética para que me creyera. Le digo, mire, aquí está la pinche resonancia, ¿quiere usted verla? Para que vea que realmente tengo este problema. Y les digo, por otra parte, también he visto gente que les vale madres, ¿no? Entonces es puta, ¿qué onda, no? Y encontrar como la forma adecuada de ser respetuoso al momento de preguntarle a alguien si está ocupando estos espacios, pero también ser lo suficientemente firmes como para que no abusen de estos espacios, pues es complicado, ¿no? Y yo estoy aquí como en lo peor de los dos mundos, porque cuando no hay espacios de discapacitados disponibles, pues desperdicio energía que no tengo. Y cuando están disponibles, me estaciono ahí y muchas veces recibo críticas directas, confrontaciones directas, o a veces pues nada más la miradita y así, ¿no? Y no sé si alguna vez hayan llamado por teléfono. Entonces, pues, digamos, por eso puse por todos lados esta parte, ¿no? Y es una discapacidad no visible. La gente no es como otro tipo de discapacidades que las puedes identificar desde el principio, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente que vea este video, precisamente, el amigo pájaro de allá afuera, le hola amigo, sanate. Y estoy seguro que mucha gente que ve este video en el que me subo y estoy haciendo una actividad física relativamente pesada va
a cuestionar o va a dudar de mi discapacidad, ¿no? Pero creo que tampoco debo, ni merezco, ni necesito mostrarles los momentos en los que estoy en crisis, ¿no? Me parece una invasión a mi privacidad y ¿por qué tendría yo que demostrarles esas cosas, ¿no? Simplemente si no crees en lo que estoy diciendo, pues no creas, ¿no? Y si quieres investigar acerca de eso, pues investiga, ¿no? Para que, digamos, si tu intención es desenmascarar charlatanes y personas que abusan de la buena voluntad, lo que decía ayer, de personas que abusan de la buena voluntad de las personas, pues entonces verifica por ti mismo, ¿no? Pero pues aquí lo estoy diciendo abiertamente, qué es lo que pasa. Y también por eso estoy haciendo esto. Es un poco como para poder ver cómo voy evolucionando, qué es lo que va cambiando, ¿no? Porque en estos 2 años han cambiado muchas cosas y si hubiese tenido un registro de todo eso, creo que me sería mucho más fácil explicarle a los médicos y a los profesionales de la salud que me están apoyando, ¿no? Porque no sé, a pesar de que hablo mucho, no sé muy bien cómo verbalizar estas cosas. No sé cómo transformarlas a palabras. Y creo que a veces en el video se puede ver mejor. Pero bueno, esta es la situación. Entonces, veamos qué va esta prueba, cómo va esta prueba. ¿Cuál sigue del delta, corazón? ¿Gamma? No, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Bueno, veamos cómo quedó esta prueba epsilon de transmisiones. Bueno, en este caso fue grabación. Y ya, pues ahorita, en un ratito yo creo que se los voy a subir. Ya para que esté disponible en video por si a alguien le interesa verla. Hasta luego.